acompaña en la palabra de Dios en San Juan, el Evangelio capítulo 9, verso 1 al 3, dice la palabra del Señor así de esta manera. Aleluya al Señor Jesucristo. La palabra del Señor se lee así, dice la palabra, si usted lo tiene en su Biblia, le gusta abrir ahí en su Biblia, dice la palabra del Señor así de esta manera. Al pasar Jesús, dice la palabra, vio a un hombre ciego de nacimiento, y enseguida dice el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Enseguida el Señor le responde y dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Le podrá decir a su hermano a su derecha e izquierda, y dígale a su hermano: yo quiero que Dios se glorifique en mí. Dígale: glorifícate en mí, Jesús. Amén. Yo hoy quiero que Dios se glorifique en mí. Dígale al Señor así, dígale a su hermano: hoy Dios se va a glorificar en ti. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos y dígale a nuestro Dios: Padre, hoy venimos delante de ti en esta mañana. Y Señor, sin duda alguna, tú sigues siendo Dios, Dios de antes, hoy y después seguirás siendo mi Dios. Y por eso hoy venimos delante de ti con mucha alegría, con mucha devoción, para buscar tu rostro, Señor, y alcanzar, Dios mío, el propósito por el cual tú nos has llamado desde un comienzo. Hoy nos acercamos a ti, Padre Santo, y que tú hagas la obra, mi Dios, y que la termines también, Señor, lo que tú comenzaste en nosotros. Tú eres Dios que te manifiestas, Señor, en muchas formas, pero hoy, Dios Santo, está tu Espíritu en medio de nosotros, que se mueve en este lugar. No creemos, mi Dios Jesucristo, en algo, mi Dios, que no se pueda mover. No creemos en fábulas, no creemos, Dios mío, en cosas que, Dios mío, no tienen vida. Creemos que tú tienes vida y que eres Espíritu. Hoy en esta mañana, Dios mío, si podemos, Señor, alcanzar misericordia, hoy nos acercamos a ti. Hoy este mundo tiene, Señor, muchas necesidades, pero tu iglesia sigue resplandeciendo, tu iglesia sigue buscando tu rostro, Dios. Así, Padre, entrego el mensaje, Dios, y que tú seas glorificado en medio de esta congregación para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesucristo, Señor. Así lo decimos, así lo confesamos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Jesucristo. El mensaje de esta mañana, hermanos, en secuencia del mensaje anterior, solamente era el mensaje anterior, si tan solo. Y esa palabra tiene que seguir acompañada de una acción para alcanzar y tocar a nuestro Dios. ¿Cómo se alcanza, hermanos, a tocar a Dios que no vemos y que no podemos palpar y tocar? Lo podemos a tocar con nuestra fe. El Señor dijo: es el tiempo, es la hora en donde los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Y se requiere algo en nuestras vidas, y que es en verdad, que creemos que hay un Dios verdadero en medio de nosotros, pero también en el Espíritu. Empezamos a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enseñado que nos ha dejado el Espíritu Santo en nosotros. Ya no está Él físicamente, pero el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y eso, hermanos, es importante, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Señor le dijo a Tomás, le dijo: verdaderamente porque crees, Tomás, y dice: bienaventurado el que no vio y creyó. Y eso somos nosotros, que vivimos por la fe, obramos por la fe, nos movemos por la fe. Pero hay, hermanos, evidencias que nos dan a entender a nosotros que aunque no lo vemos, Dios es real. Hay evidencias que hoy usted ha sentido en su vida, que Dios nos dice que es real. No hemos, hermano, creído en balde. Creemos en un Dios que es verdadero. Creemos en un Dios que es real.
Pero estas dos predicaciones que el Señor nos ha permitido estar predicando es, hermanos, acerca de cómo acercarnos al Señor. Aquella mujer del flujo de sangre creyó que ella podía alcanzar al Señor de una forma, algo que no se había mirado, pero cada individuo en su tiempo tenía una manera que salió de su ser para llegar al Maestro y poder recibir un milagro. Hoy la palabra, el título se llama así: glorifica tu nombre en mí. ¿Y por qué este título? Porque Dios se quiere glorificar en ti. Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios se quiere glorificar en lo que tú estés pasando. Dios quiere hacer una obra maravillosa en ti. Por eso hoy es la prédica, pero solo aquel que llega y cree en el Señor y se acerca de tal manera va a recibir, hermanos, esta bendición. Pero todo implica llegar de una manera al Señor Jesucristo. Y yo creo que no hay ninguno de nosotros que haya podido alcanzar a tocar la misericordia y el favor de Dios cuando nosotros la primera vez que lo conocimos, Dios se manifestó en una manera poderosa. Y Dios se quiere seguir manifestando en una manera poderosa, pero hoy tiene que usted y yo llevar nuestra alabanza en un nivel donde podamos seguir tocando la mano del Señor. En un mundo lleno de tanta maldad, en un mundo lleno de tanta necesidad, buscando alguna ayuda de cierta forma, no ha podido salir y ser ayudado donde ellos están. Pero hoy la iglesia sabe que hay un Dios y que nos ayuda a seguir caminando, nos ayuda a seguir levantando nuestra vida y tener esperanza. Y es solamente esta forma, en buscar y adorar y escuchar la palabra de Dios para ser bendecidos. El Señor tiene misericordia de todos. Nuestro Dios sigue teniendo misericordia de toda la humanidad. No hay ninguno que Dios no mire con sus ojos y quiera hacer una misericordia. No hay, hermano, ninguno que se le pase al Señor por alto y diga: hoy se me olvidó él, se me olvidó ella, se me olvidó. No, Dios siempre está mirando, es omnisciente. Él sabe que hay una necesidad aquí, Él sabe que hay una necesidad allá. Él dice que el Espíritu dice que el Señor tiene ojos por donde quiera. El Señor sabe donde Él ve que hay necesidad, pero hay algo que activa el corazón del Señor a hacer misericordia, y es cuando Él ve abierto el corazón y está dispuesto para recibir un milagro, para recibir una respuesta, para recibir una ayuda en tu vida, cualquiera que sea. El Señor está allí. El Señor dice: todos necesitan, el Señor tiene misericordia de todos. El Salmo 115 del 1 al 3, hay algo importante que el salmista dice, y el salmista dice de esta manera en el Salmo 115 del 1 al 3: cuando nosotros creemos que lo podemos, cuando nosotros creemos que podemos hacer algo por nuestras fuerzas, por nuestra apariencia, por lo que somos, el salmista dice de esta manera: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Está diciendo: no a nosotros, nosotros no somos nada, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Y lo que está diciendo el salmista, dice: no a nosotros, dice, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Quiere decir que el salmista sabía cómo él se conectaba al Señor, se humillaba y decía: no, Señor, a nosotros, pero a tu nombre gloria. Si algo va a suceder, no es porque yo lo merezca. Si algo va a pasar, no es porque yo, Señor, haya alcanzado algo para que suceda, sino es por tu misericordia. ¿Para qué? Para que tu nombre sea glorificado, para que el día que se diga: ¿cómo fue de que sanaste? ¿Cómo fue que te pasó eso? Entonces diremos: algo poderoso sucedió en mí, y no fue esto, no fue el otro, no lo busqué de esta manera, pero fue el Espíritu Santo que me sanó y me salvó. Y es por eso que, hermanos, surge algo, y es
la gloria a Dios siempre. El versículo 2 dice entonces el salmista, dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Quiere decir que el salmista al decir eso, no por nosotros, porque la gente va a decir, ¿dónde está ahora tu Dios? Y sabe que si nuestro Dios está obrando en ti, tal vez la gente te diga, pero no has cambiado, no te ha sucedido nada, pero sabe que nuestro Dios está trabajando, nuestro Dios está haciendo algo, pero aún así que estuviéramos como estuviéramos, hay algo glorioso, porque esto es pasajero, pero tenemos una vida eterna con el Señor. Sabemos que ya no habrá llanto ni dolor allá con Él. Por eso hoy podemos estar seguros, así como aquellos hebreos que estaban allí en aquel día que dijeron, cuando se toque la trompeta, ustedes van a adorar a la imagen del rey. Pero ellos dijeron, no adoraremos, pase lo que pase. Dijeron, los vamos a echar al horno de fuego. Y dijeron, si perecemos, perecemos, pero no nos vamos a doblar ante esta imagen. Es por eso que hoy la palabra del Señor dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? Pero nuestro Dios nos ha dado palabras eternas, palabras que no son de este mundo, palabras que un día Dios, hermano, nos va a hacer mirar. Por eso usted y yo estamos convencidos de lo que vivimos ahora es una realidad, de lo que siente nuestra alma es solamente el Espíritu Santo de nuestro Señor. Por eso dice entonces el verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Para este momento la pregunta es, ¿qué ha hecho Dios por tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu ser? ¿Qué ha hecho Dios en tu cuerpo? Y no solamente el cuerpo, pero ¿qué ha hecho Dios en tu alma? Porque la palabra de Dios está llena de testimonios y está llena de milagros y está llena de dificultades de los hermanos que vivían, pero aún así alababan al Señor. La iglesia tiene que estar segura que si estamos enfermos o con luchas, debemos de estar seguros que hay algo más allá que este simple momento de aflicción, y es el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia se entristece y pierde su fe en Dios, entonces, hermano, no va a suceder nada. Pero si se mantiene en el Señor, lo que no podemos ver un día lo podemos ver. La iglesia puede ser atemorizada y por eso muchas veces pierde la fe del Señor. Pero cuando una iglesia alaba, busca y sabe lo que ha adquirido de Dios, suceden cosas maravillosas en su vida. Aunque esté al borde de la situación, no se deja atemorizar, se sigue levantando al Señor. Ese es el tipo de iglesia que Dios levantó. Ese es el tipo de iglesia que Dios sigue buscando y sigue alentando para decirle que Dios es real y verdadero. Romanos capítulo 11 del verso 33 al 36 dice la palabra que Dios tiene una profundidad de riquezas en la sabiduría y de ciencia, y que sus palabras y su ciencia y su conocimiento va más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso dice, oh sabiduría, dice conocimiento, dice la palabra del Señor, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie le instruyó tampoco a él. Pero dice la palabra, cuán insondiables son tus maravillas. Quiere decir la palabra, cuando es insondiable, es que cuando algo se mide, va más allá de lo profundo, de lo que no se puede alcanzar. Cuando alguien quiere medir algo, cuando alguien quiere medir, este techo tiene 1 metro para medirlo. Cuando alguien quiere medir la anchura, lo puede hacer. Hay otros aparatos que usted camina con ellos, no necesita hilo y se va hasta donde usted quiera y le mide la distancia. Pero cuando hablamos de Dios, no hay metro, no hay, hermano, aparato que pueda medir la sabiduría de nuestro Dios. No hay cosa que pueda medir cuán grande es nuestro Dios. Nuestra mente puede mirar de aquí a esta distancia y no lo puede entender. Pero cuando entras en el Espíritu, empiezas a sentir y empiezas a comprender que las maravillas de Dios no las podemos entender, pero sí las podemos recibir. Hay alguien en esta mañana que quiera recibir las maravillas de Dios. Entonces alaba a Dios y no detengas de aplaudir tus manos. Entonces dale
lágrimas al Señor, entonces grita al Señor y no detengas tu vida, porque si tú te detienes, entonces la mano de Dios no se puede mover más allí, no porque Él no pueda, sino porque nosotros detenemos nuestra confianza en el Señor. Pero si tú le insistes, si tú le pides, hermano, Dios se va a mover en tu vida. No vas a poder parar, no vas a poder detenerte, no vas a tener duda, no vas a tener, hermano, ningún obstáculo que detenga el seguir creyendo a nuestro Dios. ¿Quién necesita a Dios entonces? Todos necesitamos al Señor. De alguna forma, de alguna manera, todos necesitamos a Dios. Sea, hermanos, tan simple o complicada, sea una enfermedad tan simple o complicada, o un problema, etcétera. Todo mundo necesita de Dios. Usted, amigo, que ha venido a este lugar por primera o segunda vez, usted necesita de Dios. Si no es algo de sanidad, puede ser en la salvación, pero Dios sigue haciendo obras. Por eso hoy la palabra quiere decir: glorifica tu nombre en mí. Hay alguien que se puede dar el lujo: fui con el mejor médico y él lo pudo hacer. Pude ir con el mejor terapeuta y él me ayudó. Pero nosotros venimos al mejor Dios, que puede usar cualquier forma para bendecir nuestras vidas. Ese es el tipo de Dios que nosotros venimos a adorar, de reconocer que Dios aún usa la ciencia para nosotros ser bendecidos, pero siempre debemos de darle gloria al Señor. Dios usó esta manera, Dios se glorifica ahora por medio de esto. Dios pudo hacer esta obra, Dios pudo usar a esta forma, pero siempre glorificar a nuestro Dios todopoderoso. Todos necesitamos al Señor. Entonces Él sabe dónde hay necesidad. Dice la palabra del Señor en Mateo 9, 10 al 13, que el Señor aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores, dice la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi hermano a que lo ponga en Mateo capítulo 9, del capítulo 10 al verso 13. Aquí el Señor Jesucristo entró a una casa, entró a un lugar, y el Señor está hablando y dice que aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Allí estaban ellos, pero algo está sucediendo. La mente humana puede pensar muchas cosas, pero Dios sabe y va más allá del pensamiento humano. Y dice la palabra del Señor enseguida que cuando esto estaba aconteciendo, dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea que ahí había pecadores, había gente que hacía el mal, pero Dios dice que enseguida les va a dar la respuesta. Y nosotros podemos pensar que la gente que está fuera en el mundo vive en pecado y vive mal, pero Dios quiere hacer una misericordia para sacarlos de ahí. Cuando Dios ve a la iglesia, Dios también ve tu condición y Dios quiere hacer algo en ti. Pero ellos tenían este pensamiento: ¿por qué se junta el Señor con esta gente? Como desechándolos. Eso es lo que ve el hombre. Pero fíjese lo que dice enseguida la palabra. Dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Y luego dice la palabra enseguida en el verso 13, dice: id pues y preparad lo que significa, oíd pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor entonces dice que el que está sano no necesita de médico. ¿Cuántos hoy, hermanos, necesitamos al Señor? De alguna u otra forma no estamos exentos, todos necesitamos al Señor. Hoy en esta mañana yo le aconsejo: no se vaya como
como vino. No se vaya, hermano, como usted llegó. Usted necesita algo. El pastor no está con nosotros, dije en la mañana, ese ratito, pero el Espíritu Santo que está en el pastor está con nosotros. Usted debe de tener confianza que Dios está obrando. Si por un tiempo no está nuestro pastor, debemos de seguir confiando en el Espíritu Santo que nos sigue llevando, hermanos, a seguir confiando en el Maestro. El Señor puede seguir haciendo cosas maravillosas. El Señor va a seguir haciendo cosas grandes. Entonces dice, aprender entonces, misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere hacer hoy misericordia de nosotros. Está listo, hermano, su corazón para recibir del Señor. Está preparado para recibir al Señor. Empiece, hermanos, a abrir su corazón y dígale, reconozca, dígale: Señor, algo me ha pasado, algo necesito, Señor, de ti. Y cuando usted empieza a hacer eso, el Señor va a hacer algo en su vida. Él conoce el tratamiento, Él conoce la forma como el Señor lo va a hacer. Él usó muchas formas para sanar. La semana pasada hablábamos de ello, que Dios escupió en lodo y que Él escupió en tierra, y hizo lodo y la puso en los ojos de aquel hombre y le dijo: ve y lávate. Y cuando él lo hizo, él pudo ver. Usó otras maneras, como la gente venía y decía: permítenos tocar tan solo tu manto. No fue solamente la mujer de flujo de sangre, pero sino que cuando ellos vieron, mucha gente también quiso buscar a Dios de la misma manera, y el Señor bendijo sus vidas. En su autoridad el Señor decía la palabra, porque le pidieron: tan solo di la palabra, Señor, y eso va a hacer. Y dijo el Señor: qué fe tan grande, dice, esta fe no la había visto. Tan solo di la palabra y tú lo vas a sanar. Y eso es algo grande. Y se manifestaba la gloria del Señor por las obras que hacía. Dios era glorificado por las obras que el Señor hacía. Hay muchas formas como el Señor sanó, pero hoy nosotros necesitamos decirle al Señor: Señor, hoy yo te quiero buscar de esta forma. Yo sé que tú lo puedes hacer. Posiblemente muchas de las veces va a suceder como aquel hombre que el Señor quiso sanar pero no creyó. Pero hoy nosotros podemos creer en el Señor Jesucristo. Él va buscando hacer sanidades, hermanos. Dice la palabra en Mateo 9:35 al 36 que recorría Jesús todas las ciudades. Dios deja esta palabra en Mateo 9:35 al 36, que el Señor recorría todas las ciudades y aldeas, dice entonces, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y dice el Señor enseguida que Él miró algo en ellos. Y dice la palabra enseguida, dice: y al verla a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor las miró y vio la necesidad. Y por eso dice que el Señor se compasionó de ellas y empezó a hacer algo. Él empezó a hacer sanidades, Él empezó a hacer maravillas, porque Él miró esa necesidad. Hoy el Señor nos mira a nosotros con necesidad, pero nosotros no es de que no tengamos pastor. Nosotros tenemos un pastor que es Dios. Nosotros tenemos un pastor que sabe nuestra necesidad. Él sabe tu sed, Él sabe tu hambre y Él te quiere hacer sanidad. La palabra del Señor, entonces, si Él puede hacerlo, ¿por qué lo puede hacer? Hay algo que nosotros debemos de obrar en nuestras vidas. La palabra del Señor en Marcos capítulo 6 del 4 al 6 dice la palabra: mas Jesús les decía algo a ellos, porque la gente, al ver que hacía milagros y maravillas, también sucede algo en la humanidad. Y la palabra del Señor dice así: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Luego sigue diciendo la palabra en el verso 5: y no pudo hacer allí milagros, salvo que sanó
sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Qué tristeza es que dice que la gente no le creyó. No hay profetas sino en su propia tierra. Quiere decir que no creyeron a él porque lo conocían. Ni aun sus hermanos creían en él por lo que él había venido a hacer. Y cuando esto sucede, no puede hacerse muchos milagros. No puede decirse glorifícate en mí. Ellos lo rechazaron al Señor. No creo en ti. Tú eres el carpintero. Tú eres solamente una persona. Pero Dios, hermano, está allí y está aquí para hacer un milagro. Por eso hoy en esta mañana, así como aquellos hombres, yo creo que muchos llegaron y dijeron glorifícate, Señor, en mí. O sea que ellos aceptaron, abrieron su corazón para que Dios se manifestase en sus vidas y hiciera cosas grandes. ¿Cómo está nuestra aldea, hermanos? ¿Cómo está la ciudad? ¿O cómo está el templo? ¿O en el templo hay fe en la casa del Señor? ¿Hay fe en la casa del Señor aquí? ¿Hay fe que el Señor puede hacer algo? ¿Hay fe de que Dios se puede mover? Pero tenemos que decir glorifícate en mí. Él quiere que cuando haga un milagro en tu vida, nosotros le glorifiquemos y le digamos: Señor, si tú haces esto en mí, yo voy a testificar y yo voy a decir, Señor, que tú has hecho esta obra en mí. Necesitamos pedirle al Señor de esta manera y llamar su atención y decirle: Señor, tú eres mi Dios, pero yo quiero que tú te muevas en mí. Glorifícate en mi vida. El Señor ya se glorificó en nosotros, pero Dios quiere seguir glorificando y seguir haciendo obras en nuestras vidas. Dios tiene mucho que hacer, pero hallará el Señor hoy fe en nosotros. Hallará el Señor en nuestro templo fe en la casa para que Dios se mueva en grande manera. Y es aquí donde nosotros debemos de acercarnos al Señor y pedirle, abrir nuestra vida y creerle al Señor. Hay mucha palabra, hermanos, que ya se nos ha dado, pero lo único que tenemos que hacer es activar nuestra fe, activar nuestra forma de lo que hemos escuchado. Así como aquellos hombres, y fue reciente lo que hizo el Señor cuando ellos lo miraron, esta mujer del flujo de sangre, estos hombres ciegos que Dios sanó. Yo creo que en el momento reciente que lo hizo, la gente empezaba a buscar a Dios: glorifícate en mí, haz una sanidad también en mí. Y Dios la podía hacer. Algo maravilloso que meditaba la semana pasada, y decíamos que esta mujer, había mucha gente alrededor de Jesús, y Jesús cuando tocó a la mujer decía: ¿quién me ha tocado? Y había mucha gente a su alrededor, pero el Señor sabía que había salido poder de esta mujer. Pero sabe que había mucha gente alrededor. Pero ¿por qué, si la gente se golpeó un poquito con el Señor o lo rozó al Señor, por qué no sanaron si necesitaban sanidad de la demás gente? Tal vez alguien más rozó con el Señor, pero no recibió sanidad. ¿Por qué? Si el Señor salía poder de él. Pero todo está en el creer que Dios puede hacer algo en su vida. ¿Cuántos nos hemos rozado con el Señor? ¿Cuántos hemos venido aquí? El Espíritu del Señor se mueve aquí y nos hemos rozado con el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo quiere hacer un milagro, una sanidad. Pero hay algo que tiene que despertar en nosotros. Señor, haz un milagro en mí. Señor, haz un cambio en mi vida. Señor, yo te necesito. Podemos tal vez no estar enfermos de alguna enfermedad física, pero posiblemente del espíritu, posiblemente del alma, del intelecto, del pensamiento. Y Dios te quiere liberar. Dios sanaba, pero Dios también, dice el Señor, que liberaba a la gente. La liberaba de demonios, la liberaba de esa presión demoníaca que había allí en medio, pero no los podemos ver. Y el Señor se manifestaba de tal manera. Ya no he mirado, hermanos, últimamente a alguien que esté endemoniado para orar por él y que Dios saque ese demonio de su vida. Ya no lo hemos mirado. ¿Y sabe por qué? Porque posiblemente no hemos llegado al Señor y solamente nos hemos rozado, pero Dios dice que nosotros le podemos decir: glorifícate en mí. Dios puede hacer grandes cosas, pero necesitamos decirle. Hay fe en la casa del Señor, hermanos. Hay fe en la iglesia. Yo creo que hay fe en la iglesia. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? No lo crea por lo que yo estoy diciendo solamente, pero créale a la palabra del Señor.
Créale que Dios está aquí con nosotros. Dios ha hecho milagros por la mano del pastor. Dios ha hecho milagros por el Espíritu que está en el pastor. Dios ha hecho milagros también por la mano de los ministros, que el Espíritu está en nosotros, y Dios ha hecho maravillas. Debemos de creerle al Señor que Él nos puede bendecir en esta mañana. Pero ¿sabe qué, hermanos? También hay voces de desánimo. Hay voces que vienen y le empiezan a hablar al oído. Hay voces que nos empiezan a quitar esa fe de que podemos hallar al Señor. Si esa voz hoy te está queriendo desanimar, déjeme decirle, hermano, que hoy la puede bloquear y escuchar a Dios, ver a Dios, y Dios va a hacer algo grande. La palabra del Señor en Job capítulo 2 verso 9 al 10, cuando nosotros vemos la escena que Job está pasando en su vida. Job no esperaba lo que iba a venir a su vida, pero aquí está sucediendo. Él le vino, hermanos, empezó esa situación donde empiezan a morir sus hijos por un terremoto, que empieza a perder el ganado, que todo empieza a irle mal. Y dice la palabra del Señor que todo, hermano, le empezó a venir. Quiere decir que a Job le vino una prueba a su vida. Quiere decir que Job empezó a vivir una situación. Yo no sé si tú estás viviendo una situación, cualquiera sea tu situación, pero estás viviendo una situación. Tal vez no has hallado el por qué me está sucediendo esto. Tal vez no has hallado por qué me siento de esta manera. Porque si te sirvo, Señor, mi familia, mis hijos, no sé por qué no pasa nada. Pero el Señor Jesucristo sí sabe lo que está pasando. Y este Job, el siervo de Dios, recuerde usted que el diablo dijo: este te sirve porque tú le has dado todo, pero pruébalo tantito y vas a ver si no empieza a renegar contra ti. Y el Señor sabía y dijo: Él es un hombre recto. Pues haz lo que quieras, pero no toques su alma. Porque el Señor sabía lo que iba a hacer en su vida. Dios mismo sabía lo que iba a hacer en su vida. De tal manera que Él le pasó todo lo que estaba pasando. Pero fíjese, hermanos, la voz del desánimo que viene a la vida y le dice a Job. Y se manifestó esta manera de ese desánimo en su mujer. En Job capítulo 2 verso 9 al 10 dice la palabra del Señor: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad, Job? Dice: maldice a tu Dios y muere. ¿Aún tienes esa integridad? Cuando Dios te engrandeció y te dio todo, mira, ahora te va mal y tú sigues creyendo en ese Dios. Cuando nos va mal, seguimos adorando a nuestro Dios. Cuando viene el problema, la enfermedad, la situación, seguimos sirviendo y teniendo la integridad, como Job le está diciendo allí esta mujer. ¿Aún retienes tu integridad, Job? ¿Aún alabas a Dios como tú has llegado y llegabas a la iglesia y adorabas, Job? ¿Aún retienes eso, Job? ¿O qué te ha pasado? Mira tu condición. Déjate de eso, Job. Déjate, hermano, de alabar a Dios. Mira tu situación pobre. Mira tu carácter. Mira tu manera de sufrir. ¿De qué te sirve estar allí? Pero este hombre dijo así, le dijo esta mujer, la voz del desánimo le dice: deja de hacer lo que estás haciendo. Pero luego dice la palabra del Señor enseguida en el verso el 10, dice: y le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de estas mujeres fatuas? Has hablado como una mujer incrédula, como una mujer que no ha conocido. ¿Cómo puede una mujer que ha conocido, cómo puede un hijo de Dios hablar de una manera cuando ha conocido el poder de Dios? Luego dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Le dijo Job a su esposa, dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Él retuvo su integridad. Lo que le estaba pasando a Job, y la voz del desánimo: maldice a tu Dios y muérete ya, no estés sufriendo allí. Pero Job sabía que Dios era poderoso. Dios no lo había desamparado. Dios no lo había dejado. ¿Qué hubiera pasado si Job se hubiera dejado? Él no hubiera experimentado las grandezas que Dios iba a hacer al terminar en su vida. Tal vez no entendemos lo que está sucediendo, pero la vida mediocre empieza a ser cuando escuchamos la voz del desánimo, cuando escuchamos la voz del vecino, cuando escuchamos la voz de alguien más allá afuera que te hace desanimar, y tu fe y tu vida ya no pueden seguir adelante.
Cuando aquellos fariseos le decían: has hecho milagros en el día de reposo, eso no se hace. Jesús, estás en contra de la ley, estás en contra de ello. Pero Dios, hermano, Él había venido a cambiar toda esa mentalidad, porque sabía que la gente necesitaba, hermanos, una bendición. Por eso hoy el Señor nos dice que Él nos quiere bendecir. ¿Qué está pasando tu vida, hermanos? ¿Qué está pasando en tu ser? ¿Cómo se está sufriendo tu vida? Pero hoy le podemos decir al Señor: glorifica tu nombre en mi milagro, glorifica tu nombre en la sanidad, glorifica tu nombre, Señor. Si el Señor está pasando algo en tu vida, es porque Dios quiere terminar la obra, es porque Dios te quiere hacer diferente, es porque Dios te quiere moldear diferente a tu vida para que seas diferente, para que crezcas en fe, para que puedas vencer en el día que viene, para que puedas hacerte fuerte y creer firmemente en el Señor. Que pase lo que pase, tú le vas a poder servir al Señor de grande manera. Cállate, no hables. Iglesia, no aplauda. Iglesia, no sirva al Señor. Esa es la voz del desánimo. Pero cuando usted empieza a glorificar al Señor, cuando usted le adora en espíritu y en verdad, cuando usted no se roza solamente con el espíritu aquí, pero lo abraza, entonces empiezan a suceder cosas maravillosas. Pero alguien le dijo a este ciego, alguien te dice a tu oído, a tu enfermedad, a tu problema, que ya no hay remedio, y te dice: cállate, ya no pidas, ya no sigas. ¿Para qué estás allí? Pero la palabra del Señor en Lucas 18, capítulo 18, verso 39 al 41, dice la palabra del Señor: y los que habían delante le reprendieron, porque el Señor hacía milagros y maravillas. Y este hombre escuchó, dijo: ¿qué es esto? Dijo: es Jesús Nazaret que viene pasando. Y él dijo, y los que iban delante le reprendieron para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces el diablo nos ha querido callar que no tenemos solución? ¿Cuántas veces el diablo ha querido decirnos: tú creíste un día y Dios se manifestó, pero ahora parece ser que tu Dios ya no está allí? ¿Qué dirá la gente? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo, pero mi Dios está aquí también haciendo maravillas. Dile: glorifícate en mí, Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda decir: glorifícate en mí? Esta humanidad me detiene, esta carne me pone como obstáculo, esta carne me pone, Señor, como que no puede sentir. Pero el Señor dice: hoy es el día, hoy es el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Hay adoradores en espíritu y en verdad que crean locamente al Señor, en la locura del evangelio puedan creer a Dios en esta mañana. Señor, te quiero creer, te quiero entregar, te quiero bendecir. Eres tú y Dios, hermano. Es tu alabanza tuya y Dios. No puedes pedirle prestado a tu hermano su alabanza para adorar a Dios. No le puedes pedir tu fe, como un día predicó el pastor a tu hermano: préstame tu fe, hermano, para que algo suceda. No, es tu fe tuya, es solamente tu manera, tu carácter. ¿Por qué pones tus ojos allá? Oh, allá, si tan solo eso. No, Dios quiere algo de ti. Dios quiere que salga de tu esencia. Dios quiere tus lágrimas. Él quiere oler eso de ti. Ahí estás. Él puede oler, hermano, la esencia de tu ser para que Dios haga un milagro. Oh, esta prédica, hermano, es basada solamente, si tan solo, pero esta otra también es: glorifícate en mí. Es como si usted fuera, hermanos, y en cualquier tienda están probando algo nuevo. Un día llegaron gente a mi casa y me dicen: ¿sabes qué? Te vamos a poner paneles solares, dice, aquí en tu casa. Y sabes que lo queremos poner en tu casa porque está al puro frente. Y cuando la gente vea esto, entonces vamos a promover más. Pero lo que te vamos a dar a ti, dice, es que te vamos a descontar bastante para poderte beneficiar a ti. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Eso es lo que ellos querían venderme. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, hermanos, Él viene a ti y Él te dice:
Yo quiero glorificarme en ti. Yo quiero hacer esto en ti. Yo quiero hacer en tu vida. Yo quiero poner mi espíritu en ti. Porque yo te he mirado. Yo quiero hacer esto en tu vida. Pero aquí están los verdaderos adoradores alabando al Señor en espíritu, en verdad. Jesús entonces en el verso 40 dice: Jesús entonces deteniéndose mandó traerles a su presencia. Cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Y él recibió la vista. Dios se glorificó en su vida. Y eso es lo que hizo. Pero la voz del desánimo va a estar ahí para desanimarte. Un texto más en Lucas 7:37 al 39. Dice la palabra del Señor que llega esta mujer pecadora y llegó ante el Señor y quebró aquel alabastro de perfume y lo puso en el Señor y lo enjugó sus pies y estaba allí. Pero vino la voz del desánimo. Cuando nosotros venimos al altar, empezamos a alabar a Dios. Y Dios empieza a oler lo que tú, hermano, estás haciendo. Dios empieza a mirar tu forma de alabar. Esta mujer llegó, pero luego dice que este Simón que había permitido, le había invitado a Jesús que entrara a su casa. Dice en los versículos enseguida, lo parafraseo y dice: si él supiera quién es esta mujer pecadora que le están jugando los pies y le está ungiendo. Si él conociera, pero Dios no rechaza. Hermanos, un corazón contrito y humillado. Y Dios se manifiesta. Pero la voz del desánimo le está diciendo allí: si supieras quién es esta mujer. Pero esta mujer, hermano, no pensó ella en lo que era. Ella se humilló por lo que era y vino al maestro y empezó a enjugar sus pies. Pero la voz del desánimo está allí. Habrá una voz que te dice a ti para no alabar al maestro. Habrá una voz que te viene a tu vida, hermanos, y en lugar de que le digas: glorifícate en mí, hermanos, no sucede nada porque hay una actitud negativa y hay una voz que te desanima. Pero el Señor Jesucristo hoy quiere glorificarse en ti. Le voy a pedir, hermanos, si usted se pone de pie para ir concluyendo, porque en esta mañana vamos a abrir el altar para que usted venga al altar, para que usted le pida al Señor en esta mañana. Así, si la predicación anterior usted escuchó el mensaje que la palabra del Señor decía: si tan solo, no se puede quedar si tan solo. Tu necesidad no se puede quedar, hermano, amigo, compañero. Dice la palabra del Señor: ¿quién pecó? Él o su madre o su padre para que le haya sucedido esto. La forma de cómo ellos, el Señor Dios Jehová les puso enseñanzas, mandatos a la gente en aquel tiempo. Les dijo: el que me niega a mí, el que no cree en mí, el que peca contra mí, el que niega el nombre de Jehová, el que usa el nombre de Jehová en vano, dice, el pecado que ellos hacen al adorar ídolos, dice, le seguirán a las terceras y cuartas generaciones. Por eso los discípulos decían: ¿quién pecó, el padre o la madre, para que esté así, o él mismo? Y el Señor dijo: no, ninguno de ellos, sino para que Dios sea glorificado en esta persona. Exactamente, el pecado destruye. Exactamente la forma como vives destruye. Ciertamente la forma de pecado como hace la humanidad va a llegar, hermanos, a traer consecuencias a la vida. Pero Dios hoy te quiere bendecir. Esta gente tenía una enfermedad física, pero también había enfermedades espirituales. También había condenaciones en sus vidas. Hoy en este día, si tú no has aceptado a Jesucristo, estás expuesto a perder tu vida, no solamente aquí, pero también en la eternidad, porque Dios te quiere salvar. Tal vez tu necesidad no es física, pero tienes un problemón en tu carne, en tu vida, en tu familia. ¿Por qué? Porque el pecado ha estado allí obrando. Porque el pecado ha hecho estragos en tu familia. Pero es aquí donde Jesús dice, y tú le puedes decir: glorifícate en mi situación, Señor. Glorifícate en mi problema, glorifícate en mi vida. Señor, glorifícate en mí. Cuando le hablamos y le abrimos nuestro corazón, Dios se puede glorificar. En cualquier forma, en cualquier necesidad, Dios se puede glorificar. Pero tenemos que abrir el corazón y decirle: Señor, abro hoy mi mente. Puedes empezar a abrir tu mente y tu corazón, hermano, amigo. Puedes hoy decir: Señor, aquí estoy.
Alguien puede levantar hoy su corazón y su alma y decir: Señor, estoy en esta iglesia que me has permitido conocerte, pero estoy aquí. Usted joven, jovencita, joven, que estás en la casa del Señor, hoy podrás decirle: glorifícate en mí. Porque no es solamente al enfermo, joven, no es solamente al grande, no es solamente a ellos, es a todo el que viene a Dios. Él puede hacer algo. No pienses que tú no necesitas de Dios, no pienses que tú no vas a necesitar de Dios, pero hoy le puedes decir: glorifícate en mí. Estás decidido hoy en este día. No dejes que sea demasiado tarde en tu vida si hoy no vienes al Señor. ¿Quién pecó? Y dice el Señor: esto es para que Dios sea glorificado. Ciertamente hay maneras en que la gente peca y hay consecuencias, pero hoy Dios dice que tú le tienes como yo que decir: glorifícate en mí. Así que ahí había cosas que estaban sucediendo. Allá había un hombre que hacía 30 años, 8 años, 38 años que estaba enfermo. El Señor le dijo: levántate de tu lecho y anda. El Señor lo sanó, lo liberó, en lo que es San Juan capítulo 5 del 5 hasta el 14, pero no parafraseo. El verso 14 dice: después que el Señor lo sanó, después que Dios le hizo misericordia a este hombre paralítico por 38 años, dice que después lo miró. 38 años en una condición. ¿Cuál puede ser tu condición? Dios la puede cambiar en tu vida, pero debemos de decirle: glorifícate en mí. Y dice que este hombre, dice que el Señor lo vio después en Juan capítulo 5 verso 14, y le dijo: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. No peques más. ¿Qué lo miró haciendo el Señor en su vida después de ser sanado? La Biblia no dice más, pero él lo halló más adelante y le dijo: no peques más. No te he dicho que no peques más para que no venga algo peor. Cuando dejamos de creer en Dios y pecamos, puede venir algo peor a nuestras vidas. Las cosas malas nos pueden agarrar y ya no podemos servir a Dios. ¿No recuerda que la palabra del Señor dice que vienen otros 7 espíritus peores en la condición del ser humano, y su condición viene a ser peor? Posiblemente no sea una enfermedad, pero posiblemente sea un alejamiento de Dios para que pierda su alma. Pero hoy el Señor dice que nosotros debemos de decirle: glorifícate en mí. Para concluir, reconocer a Dios y darle gloria al Señor. La palabra del Señor, parafraseo una vez más en Lucas capítulo 17 del 11 al 19. La palabra del Señor dice que vinieron 10 leprosos. Señor, ten compasión de mí. Ellos permitieron que Dios se glorificase en su nombre, en Dios, en Jesucristo. Y cuando ellos dicen que van caminando, de repente se dan cuenta que los había limpiado el Señor. Pero algo sucedió, y esto es importante, iglesia, porque Dios ya nos salvó. Amigos, si tú hoy crees, Dios te puede sanar, salvar, Dios te puede liberar. Pero dice que cuando el Señor hace esto, hay algo tan terrible y tan bueno. Cuando se da cuenta, uno de ellos regresa, se postra y adora al Señor y le da gracias. Oh, te glorifico, te doy gracias. Dice: ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los 9? Solamente uno regresó a adorar a Dios. Que ese uno seas tú. Que ese uno seas tú que regresas a Dios y que le digas: Señor, síguete glorificando en mí. ¿Dónde están los otros 10 que Dios sanó? ¿Eres de aquello uno o eres de los 10 que se fueron y no regresaron a darle gracias a Dios? Pero yo creo que no hay aquí de esos, porque todos estamos aquí alabando al Señor. Pero hay que tener cuidado, porque estos se fueron. ¿Qué les pasaría después a sus vidas? No dice más la Biblia, pero de seguro que ellos se volvieron a perder. Pero cuando hacemos esto, venimos y le decimos: glorifícate, Señor, en mí. Hay alguien que en esta mañana empiece a levantar su corazón y decirle al Señor: Señor, glorifícate en mí. Señor, glorifícate en mí. Habrá hoy en esta mañana alguien que diga: el reporte, Señor, que
tú tienes es diferente al reporte que me pueda dar un doctor, que me pueda dar el psicólogo, que me pueda dar cualquier que yo necesito una ayuda. Hay un reporte diferente en ti. ¿Cuántos queremos el reporte de Dios? ¿Cuántos queremos el reporte del mundo? Nadie. Pero todos queremos el reporte de Dios para decirle: Señor, hoy yo quiero que tú te glorifiques en mí. Que mi reporte diga: Señor, este es tu reporte que te dice: yo soy salvo, yo soy sano, yo soy bendecido, porque es el reporte que yo espero de ti. Fíjese en esto, dice la palabra del Señor. Empieza a levantar tus manos, empieza a glorificar a Dios, hermano. Si tú te quieres quedar en esa situación, te puedes quedar, nadie te va a decir nada. Pero si tú quieres salir de esa condición, hoy Dios te puede bendecir a tu vida. La palabra del Señor dice en Job capítulo 1, 21 al 22, dice la palabra del Señor. Cuando Job estaba en esa situación, fíjese lo que dijo Job. Job, si él no hubiese sido sano, Job, si no hubiera cambiado su situación de Job, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor Jesús. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, dijo, y Jehová quitó. Dice: y Jehová quitó, sea su nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice: llegué desnudo y me voy a ir sin nada. Pero él dijo, Job dijo: sea nuestro Dios glorificado. Tal vez te quieras desanimar porque no ha venido algo en tu vida que tú estás esperando. Pero Job estaba dispuesto a decirle a Dios: si no pasa nada, Señor, tú seas glorificado. Porque aparte de este mundo, sé que hay algo más allá. Sabe que todos vamos a morir. Sabe que todos vamos a perecer si Dios no viene. Sabe que nuestra carne va a entrar en aquel lugar donde se va a podrir la carne. Pero tiene que estar seguro que si Dios no hace un milagro en tu vida aún, y si Dios no lo quisiera hacer, pero tú estás observando que un día allá no vas a tener esa condición, bien haces de seguir creyendo en el Señor, que un día tu cuerpo va a ser liberado de tu vida para llegar con el Señor Jesús. Job capítulo 42 verso 2 al 6 dice: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dijo Job. Le dijo Job a Dios en el verso 2 del capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él lo puede todo y no hay pensamiento que se esconda del Señor. Hoy tu mente está abierta y expuesta a Dios. Hoy lo que sientes está expuesto a Dios. Solamente le tienes que decir: Señor, glorifícate en mí. Estoy en una condición. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, dice Job, pero yo no comprendía. Dice luego Job: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dile al Señor: enséñame, muéstrame, háblame. Porque posiblemente has escuchado a Dios de oídas. Posiblemente hemos recibido algo de Dios en nuestro corazón, en nuestro ser. Te he conocido, Señor. Y Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en ceniza. El Señor dice: no te había conocido, pero ahora te puedo ver. Había escuchado de ti. No te quedes en el que había escuchado de ti. Hoy Dios quiere bendecir tu vida. Dile: glorifícate en mí. Glorifícate en mí. Dile al Señor. Por último,
Primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice esto. Escucha esta palabra, hermano, iglesia. Dice, escucha esta palabra. La duda mata. La duda mata. Cuando hay duda, puedes llegar a morir. Cuando hay duda, puedes llegar a fracasar. El temor y la duda quieren apoderarse y taladran tu pensamiento y te pueden dejar incrédulo. Pero hay una cosa que sucede. Aún estás en una condición, pero no estás muerto. Aún no has muerto. Estás aquí vivo. Y si algo has estado sufriendo, Dios te ha guardado. Si has tenido una enfermedad, Dios te ha guardado. Si has pasado algo, Dios te ha protegido y se está manifestando en tu vida. Dile, Señor, glorifícate en mí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Dile a Dios, Señor, hoy te amo, hoy te glorifico, hoy te exalto. Dile al Señor hoy en esta mañana, hoy te exalto, hoy te glorifico, porque tú eres Dios. Glorifícate en mí, glorifícate en mí. Dígale al Señor.